Todo empezó porque unos estudiantes quisieron hacer de proyecto del semestre poner trampas y ver qué semillas caían, y cuando empezamos a ver estas semillas nos dimos cuenta pues que no correspondían a plantas de la zona, de la altura en la que estábamos, sino que eran plantas incluso amazónicas. Entonces nos vino la duda de, bueno, ¿por qué estas semillas de tan lejos están cayendo acá en estas trampas, en esta cueva? Y pues ahí fue que empezamos a pensar en cómo vivían los guácharos, a dónde iban, qué comían, cuánta distancia volaban. Guácharos y dispersión de semillas. Muchísimas gracias, Pablo y Sasha, por participar en Ciencia que para su merced. Es un guácharo. Mucha gente no sabe qué es un guácharo. Un guácharo es un ave nocturna, frugívora. Es la única ave nocturna y frugívora estricta. En verdad solo come frutos. Y pues es una ave que era utilizada antes para hacer antorchas porque tiene muchos niveles de aceite, porque justamente se alimenta de frutos que tienen un contenido lipídico súper alto. Son unas aves que a veces están como relacionadas como con cuentos raros de brujas, cosas así, porque hacen unos sonidos bien raros. Ajá. Pero son unas aves ecológicamente muy interesantes. Cuando un ave se come un fruto, indirectamente está ayudando a las plantas a moverse. ¿Cómo es el asunto de la dispersión de semillas? ¿En qué consiste eso? Pues básicamente este proceso de dispersión de semillas es un proceso que ha tenido una interacción desde hace mucho tiempo. Hay muchos animales que han consumido semillas y frutos y pues se pasan las semillas, y una vez la semilla está en el cuerpo del animal, pues el animal puede tener sus estrategias de buscar más comida y se va para un sitio, se va para otro, de tal manera que en algún momento ya esa semilla o la defeca o la regurgita y puede quedar en un sitio que no necesariamente es bueno o es malo. Entonces eso es una de las partes interesantes de entender, porque los guácharos que viven mucho tiempo en cuevas y en cañones donde hay muy poquita luz, si dejan las semillas ahí, pues uno pensaría que son muy malos dispersores porque están dejándolas en un sitio oscuro donde las plantas no se pueden desarrollar. Pero cuando le pusimos collares a los guácharos, nos dimos cuenta que realmente estos animales pasan muchas noches por fuera de la cueva, y el periodo en donde pasan más noches por fuera de la cueva es cuando no están anidando. Entonces realmente sí están dispersando semillas, o sea, no solamente las están moviendo de un lugar a otro, sino que las semillas están cayendo muchas en lugares donde sí van a poder establecerse y va a poder de la semilla generarse un árbol adulto. Entonces esto fue un descubrimiento súper chévere, porque pues pensamos que los guácharos eran como estrictos de cuevas, y nos hemos dado cuenta que no, que en verdad van mucho a cuevas cuando están en época de anidación para poner sus huevos y para proteger a sus polluelos, pero cuando no están en anidación son excelentes dispersores y pues además vuelan distancias enormes. Fascinante esa conexión entre los bosques y los guácharos. ¿Quién iba a imaginarse eso? Me llama la atención porque esa interdisciplinaridad me parece importantísima para incluso haber hecho el descubrimiento, porque Pablo, yo sé que conoce mucho sobre semillas, pero si un ornitólogo que trabaja con los guácharos se encuentra la semilla, de pronto no se hubiera dado cuenta que esas semillas vienen de otro lado, ¿sí o no? Sí, pero es muy complicado. Realmente uno tiene que conocer mucho de semillas para poder llegar a identificar. Hay muchas que de hecho nosotros sabemos, digamos, la familia, porque pues comparten una serie de características de qué tipo de familia de plantas se trata, pero muchas veces reconocer entre un laurel y otro laurel es súper complicado. Entonces se requiere como mucho estudio, y como son plantas que pueden estar trayendo de hasta cientos de kilómetros de distancia, pues entonces hay que conocer como la flora de una cantidad de sitios para poder saber cosas como más específicas. Pero sí ayuda mucho pues tener como cierto conocimiento como el que logramos allá en la zona de la Macarena cuando trabajamos allá, y eso nos ayudó también como a entender un poquito como de dónde podían venir esas semillas. ¿Y qué más descubrieron? Por ejemplo, ¿qué distancia pueden alcanzar a moverse esas semillas? ¿Desde qué sitio a qué sitio se mueven esos guácharos? El promedio de nuestro estudio es de por noche vuelan 52 kilómetros por noche. La distancia máxima que encontramos fue 112 kilómetros. 112 kilómetros. En una noche. Entonces muchas veces lo que hacen es que están en el Huila, en la cueva de los guácharos, y se van hasta el Caquetá, digamos, ahí pasan un tiempo forrajeando, alimentándose, y vuelven a la cueva. O a veces se quedan durmiendo una noche o 2 noches en su zona de forrajeo por ahí cerquita, y a las 2 noches vuelven a la cueva. Eso fue como unos resultados que nos arrojaron los collares que les pusimos, súper interesante. Yo trabajo con ranas, entonces uno está acostumbrado a que las ranas no se mueven casi por el espacio, o sea, es muy difícil que una rana se mueva, cruce la montaña, cruce los Andes, cruce el valle, que están ahí como encerraditas en un charquito.
Pero entonces estamos viendo aquí que las plantas de pronto no tienen este tipo de problemas para moverse porque están usando a alguien más que las lleva en coche. O sea, los guácharos se pueden entonces mover un resto y eso va a depender de qué tan dispersos están estas plantas, ¿no? Pues un trabajo también bonito que hicimos fue ver como a qué sitios iban los guácharos, de tal manera que podemos saber como qué tipo de plantas son las que ellos están, pues como están en la zona que ellos visitan. Y justamente encontramos que siempre o casi siempre en estas parcelas había plantas que nosotros reconocíamos en la dieta. Ellos comen mucho de la familia Lauraceae, los laureles, de los árboles de laurel, de varias especies de palmas. Está la palma de milpé, está las camadoreas, hay distintas palmas que ellos comen y muchas palmas de palmito también del género Euterpe. Y pues ahí entonces nos dimos cuenta que esas especies estaban en esos sitios de visita frecuente y pues seguramente iban justamente a consumir sus frutos preferidos. Ellos no comen cualquier tipo de fruto, digamos, no comen yarumos, no comen ficus, cecropias que son muy consumidas por otros frugívoros, sino que prefieren algunas especies y predomina la dieta que tiene frutos ricos en lípidos, bien grasosos. Eso es más fascinante porque entonces alguien que trabaja en botánica, en biografía de plantas, de pronto tiene en su cabeza un problema como no entiendo por qué el yarumo está aquí pero no está allá, en cambio esta otra que está al lado sí está allá, y se arman unas historias y de pronto, no, es que era el guácharo que no le gustó el yarumo, así, interesante, ¿no? Y creo que a nivel evolutivo también puede ser una cosa bien curiosa porque pues ya hay unos estudios, digamos, hablando de aspectos de evolución de palmas y de laureles que son difíciles de explicar y pues yo creo que sí es muy factible que haya muchas especies en estos grupos. Cuando una semillita puede de pronto salir de una cordillera, terminar en otra, en unas condiciones bien diferentes, pues eso es más o menos lo que en evolución uno piensa que debe favorecer que se generen nuevas especies. Sasha, bueno, ¿y esos collares qué onda? ¿Cómo ustedes saben a dónde van? Si salieron o no de la cueva. Son unos chalequitos, pues con transmisores de GPS. Entonces uno programa el collar para que le dé el punto en donde está el guácharo cada cierto tiempo. Entonces nosotros lo programamos para que nos diera cada media hora en donde estaba el ubicado del guácharo por la noche, porque viajan es de noche. Entonces Laura Cardona estuvo involucrada en todo el primer proceso de los collares. Fue muy difícil lograr hacer el collar, que además lo hicieron para que se desgastara con el tiempo y se le cayera el collar al brillo y no se le quedara tanto tiempo ahí. Pero pues básicamente es un chalequito que se pone en la mitad de la espalda del guácharo y pues se amarran los transmisores y se programan para que tomen datos por 3 meses. Los primates se comen un fruto y la probabilidad de que dejen la semilla en el mismo hábitat de esa planta es altísima, porque pues ellos también tienen sus rangos grandes, de punto de 500 hectáreas, pero no, los rangos que estimamos para algunos de estos guácharos son por el orden de 4.000, 5.000 kilómetros cuadrados. Entonces eso es como estar yendo de un parque en la cordillera central a uno en la cordillera oriental, y esa posibilidad entonces de moverse así hace que ellos puedan estar dejando semillas en muchos sitios distintos, y ningún otro organismo realmente en la actualidad, creo yo, o pues muy poquitos pueden tener unos desplazamientos grandes, pero tal vez no tanto como estos guácharos. No solamente es la distancia, sino es el tamaño de semilla que logran ingerir, porque es un animal que es pequeño, relativamente pequeño, pero logra ingerir unas semillas que son gigantes, digamos unos laureles, el más grande que encontramos tiene 6 centímetros de longitud, que es una semilla que muy pocos dispersores podrían llevarse a otro sitio, ¿sí? Como que no solamente las está llevando distancias muy largas, sino que está llevando semillas grandes, que son semillas que cada vez tienen menos dispersores, pues porque los primates, digamos, consumen semillas grandes, pero no se mueven tanto. Una característica que es súper interesante del guácharo es que puede volar a nivel paisajístico, puede sobrevolar ciudades, cultivos, puede llegar incluso a árboles que están en cultivos de café, o sea, paisajísticamente llegan a lugares muy diversos y pueden atravesar diferentes matrices, cosa que no hace un primate, una danta no te va a atravesar Bogotá, un guácharo sí. Entonces esto es muy, muy interesante porque se vuelve muy valioso el servicio que prestan por este motivo, porque llevan no solamente en su propio hábitat, que además debe estar conservado, sino que estos animales se dan el lujo de pasar ciudades, de pasar cultivos, de pasar lugares que pueden estar pues claro,
vueltos nada, y ir a depositar semillas en lugarcitos donde de pronto hay un bosque ripario remanente, o entonces como que esto es muy, muy importante también. Pasan los guácharos por encima, no nos damos cuenta, soltando semillas. Sí, hay unas observaciones de guácharos en Bogotá y en otros sitios. Sí. Mira tú, o sea, es increíble porque pasan la cordillera por encima, ¡chan! Sí. Como si nada. Y a nivel de distancias de dispersión, en promedio los guácharos van ganando. En este momento en la literatura científica tienen una dispersión promedio de 10 kilómetros y pico, que es la más larga reportada hasta el momento. Y entre los que llevan semillas a más distancias están por ahí cerquita de unos murciélagos, un poquito más bajito de unos elefantes, pero pues sí son como también unos superhéroes en este sentido, llevando semillas hasta 48 kilómetros de sus árboles parentales. Guácharos, récord mundial en dispersión de semillas. Anécdota científica. Una vez estábamos haciendo una parcelita en el Caquetá, en el parque Alto Fragua, en Diguasi, en estos sitios que llegaban mucho los guácharos. Empezamos a mirar todos los árboles que había por ahí y no nada que había árboles de consumo de los guácharos, nada que había árboles. Cuando de pronto miramos para arriba, y no en el punto de la parcela, sino como unos 20 metros más arriba, había un árbol gigantesco de una planta que comen mucho ellos. Y pues claro, era que los guácharos estaban yendo allá, pero el árbol era tan grande que la copa alcanzaba a estar como 40 metros de diámetro podría tener. Y pues el punto donde hicimos la parcela, entonces no quedó con ese árbol. Entonces después, ¿qué diablos hacemos con esa planta? Porque claramente era la que estaban visitando y la parcela quedó sin el árbol. Sasha, Pablo, muchísimas gracias por haber participado en Ciencia Café. Ciencia para su merced.